Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Orlando Coronado Fernández y les voy a hacer una explicación sobre la metodología, el modelo, la matriz, la estructura del marco lógico para la formulación de proyectos. Ahí tienen mi nombre y tienen allí la formación profesional que me respalda. Y bueno, si tienen alguna consulta al respecto, también aquí tienen mi correo electrónico. Ok, lo primero que debemos revisar es el ciclo de proyecto, ¿sí? Porque todo proyecto estará enmarcado por, en principio, haber identificado un problema u oportunidad. Comprendo que para muchos de sus casos el punto de partida de un proyecto será un problema que debe tener solución, pero también es posible generar desarrollo, proyectos de desarrollo desde las oportunidades. Luego que hemos identificado este problema o oportunidad, nos toca ya plantear la solución, que es un proyecto, ¿sí? Y luego ese proyecto será ejecutado y luego será monitoreado y evaluado, ¿ok? O durante el proceso de ejecución puede ser monitoreado y evaluado. Ahora, en este diseño de la solución, en este diseño de proyecto, vamos a utilizar y vamos a plantear como ejemplo la metodología de marco lógico. Lo primero que debemos de revisar también aquí es la matriz de marco lógico o matriz de planificación de proyecto. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es la matriz de marco lógico, que es esta matriz de 4x4, y la metodología de marco lógico, que la vamos a ver durante todo el proceso de estos videos. ¿Okay? Entonces, la matriz de marco lógico en principio es una matriz de 4x4 que tiene 4 filas y 4 columnas. Otras matrices de otras fuentes cooperantes o de otras entidades de cooperación tendrán diferentes estructuras. Pero en principio, si comprenden o si llegamos a comprender bien esta matriz de marco lógico, vamos a poder manejar cualquier otra matriz que se nos presente sin ningún problema. Hay otra matriz que, por ejemplo, presenta aquí una columna más con las metas, que básicamente son lo mismo que indicadores. Tienen aquí también una columna más para las filas, con objetivos específicos, etc. ¿Sí? Pero en principio, lo que quiero que comprendamos aquí es que lo principal, la columna vertebral de la estructura de marco lógico o de la matriz de marco lógico es la primera columna, que es la columna de la jerarquía de objetivos, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos lograr con el proyecto. Partimos de un objetivo general, luego plantearemos resultados, objetivos que tienen que darse durante el transcurso del proyecto para poder alcanzar el objetivo final del proyecto. Recuerden que este objetivo es el objetivo que se alcanza al finalizar el proyecto, ¿ok? Y ahí estamos hablando del impacto del proyecto. A nivel de resultados estamos hablando de los indicadores que nos reflejan el efecto que el proyecto está teniendo durante su tiempo de vida, ¿ok? Entonces, y para ir logrando esos resultados estamos planteando actividades, ¿no? Ahora, para no tener confusión en los diferentes nombres, vamos a ver que, por ejemplo, para el propósito del proyecto u objetivo general, hay dos nombres, ¿sí? Hay otros nombres que también, por ejemplo, se plantea a ese nivel de objetivo como objetivo específico del proyecto. Lo importante que recordemos es que a ese nivel, llámese como se llame, es un objetivo que se logra con el proyecto terminado y es uno solo, ¿ok? Una vez que el proyecto termina, si el proyecto tiene un par de años, a los 2 años que el proyecto ha sido ejecutado, se verifica el cumplimiento de ese propósito u objetivo general, ¿sí? O llámese como se llame según la fuente cooperante. Luego, los pasos intermedios que tenemos que ir dando es lo que llamamos resultados, ¿sí? Que son resultados, productos, componentes, objetivos específicos, etcétera, ¿sí? Son más de uno y se tienen que ir dando durante el transcurso del proyecto para lograr el propósito del proyecto. Y las acciones o actividades son lo que tenemos que hacer día a día para concretar los resultados. Una vez que tenemos caracterizada y bien desarrollada la columna de objetivos, lo que debemos hacer ahora es pasar a los supuestos, que son los elementos. Ahora lo vamos a revisar de manera muy rápida, pero luego lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Los supuestos son los elementos
que tienen que suceder, son circunstancias que tienen que suceder para que logremos los objetivos. Una condición es que están fuera de nuestro control. Si nosotros no podemos gestionar los supuestos, podemos prevenirlos, pero en ese momento ya estamos hablando de acciones dentro del proyecto. Y como les comentaba, eso lo vamos a ver después. Luego pasamos a la columna de los indicadores, que son los instrumentos que nos permiten evidenciar el grado de logro de los objetivos. Luego los medios de verificación nos permiten documentar, conseguir la información que nos permita evidenciar este grado de logro de los objetivos. Ahora, el marco lógico como metodología es una metodología que nos va a servir para conceptualizar, diseñar, ejecutar, seguir el desempeño, monitorear, evaluar y comunicar información fundamental sobre el proyecto en forma resumida. Esa es la gran ventaja de la metodología de marco lógico. ¿Ok? Entonces, la metodología de marco lógico se puede ver como este proceso, ¿sí? Hacemos un diagnóstico, ustedes en el manual de herramientas tienen metodologías muy interesantes para hacer su diagnóstico. Eso va de la mano, por ejemplo, con el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos, árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de alternativas. Y aquí estamos hablando de la matriz de marco lógico, pero la metodología de marco lógico se puede entender como todo este proceso. Revisamos la metodología de árbol de problemas. Vamos a revisar una metodología para el árbol de problemas y luego en un video extra voy a explicar las dos diferentes tendencias que hay para desarrollar la metodología de árbol de problemas. Pero aquí vamos a trabajar una. La identificación de ideas es una etapa muy importante, ¿sí? Una lluvia de ideas, por ejemplo. Lo usual, y es cierto, no se analizan problemas, sino es proponer a priori soluciones, y eso es algo que debemos de evitar. Son comunes frases como: lo que aquí hace falta es un hospital, hay que construir una escuela, la ausencia de medicamentos ha incrementado los casos de diarrea y es necesario construir un centro polideportivo para disminuir la delincuencia juvenil. Si vamos con esas ideas a la metodología de árbol de problemas, no vamos a llegar a buen puerto, ¿sí? Entonces, lo primero es despejar la mente, olvidarnos de las ideas preconcebidas que tenemos y hacer un análisis a conciencia. Ok, ¿cuáles son los criterios que facilitan seleccionar el problema? Primero, vamos a seleccionar un problema central, ¿sí? O el problema más importante. Para esto vamos a ver la magnitud del problema, cuánta gente se ve afectada por dicho problema, cómo se afecta su calidad de vida, que es la gravedad del problema, cuál es la posibilidad de prevenir el problema por parte de nosotros y por parte de la comunidad y cuál es la importancia que tiene ese problema para la comunidad. En función de esos criterios podemos establecer cuál es el problema central. Y también recuerden que estos criterios se van a reflejar también en los demás elementos de la metodología de árbol de problemas, que básicamente es el árbol que vamos a ver como ejemplo en un par de minutos. Importante, un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado existente negativo. O sea, no es que falta algo, sino es que, por ejemplo, es poco, no está bien desarrollado, es inconsistente, etc. Centrar el análisis de causas y efectos solo en el problema central. ¿Sí? Elegimos un problema central y nos preguntamos por qué sucede y encontramos causas y luego vamos a pensar en las consecuencias de ese problema central y ahí tenemos los efectos. No confundir un problema con la falta de algo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Y luego podemos trabajar un ejemplo más relacionado con su campo en particular, pero bueno, como ejemplo eso nos puede ayudar. El problema central, por ejemplo, se plantea aquí como el bajo nivel educativo en los alumnos de quinto año en el Colegio Nacional 205 de la Comunidad Verde Esperanza. Entonces, el problema, ¿qué debe especificar? ¿Qué cosa es el problema? El bajo nivel educativo. ¿En quiénes se da ese problema? En los alumnos de quinto año, en donde en el Colegio Nacional 205 en la Comunidad de Verde Esperanza. También es importante, si es posible, definir el marco temporal, o sea, cuándo ocurre este problema. Entonces, un problema debe ser definido como qué cosa está sucediendo, quiénes se ven afectados, cómo y dónde. Y si es posible, el marco temporal. ¿Y por qué hay ese bajo nivel educativo?
porque el sistema educativo es ineficiente en el Colegio Nacional 2005, en esa comunidad de Verde Esperanza, ¿sí? Recuerden que en este ejemplo no he podido poner todos los elementos que deberían de estar, pero bueno, lo dejo a ustedes como ejercicio para que ustedes puedan de pronto completarlo. Aquí no lo hago por razones de espacio. ¿Y por qué este sistema educativo es ineficiente? Porque los profesores están mal formados en este colegio en particular, porque el currículum es inadecuado. ¿Cómo es que es inadecuado? Y porque los profesores están desmotivados en este centro educativo, ¿sí? Y lo mismo para esta causa. De cada causa a su vez tendrá subcausas. Lo dejo allí y continúo con, seguimos con el problema central y nos preguntamos cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Que haya menos posibilidades para conseguir empleo para estos alumnos de quinto año de este colegio nacional y que la autoestima esté poco desarrollada en estos alumnos. ¿Sí? Recuerden que ese análisis es muy particular. La información que están obteniendo es información precisa y específica para su caso en particular. El marco lógico nos permite evitar tres problemas frecuentes: tener múltiples objetivos, plantear actividades que no sean necesarias y fracasos en la ejecución que tienen que ver con el tema de responsabilidades que no son claras y un sistema de monitoreo y evaluación que en realidad no nos sirve para mejorar nuestra gestión. La inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los objetivos efectivos. ¿Okay? Entonces, hasta aquí nos quedamos con este primer video. En un segundo video vamos a ver características de un objetivo, el árbol de objetivos y los demás elementos que estamos viendo aquí. Entonces nos lo dejamos aquí por el momento y continuamos en el segundo video, cuyo link estará también en la descripción de este presente video. Hasta el segundo video.